Shalom, amados amigos, hermanos, bendiciones, que el Todopoderoso le esté bendiciendo en este día tan lindo que tenemos ahora y dando toda rabá de nuevo al Padre Eterno por tenerlos un día más. Permítame, que algo pasó con mi computadora. Ahí estamos de nuevo. Dando toda rabá. Y vamos a tener el estudio de esta semana de la Haftarah Terumá. Y quería darle unas pequeñas noticias, anuncios para todas estas festividades que vienen. Estamos en el mes de Adar y vamos a tener un ayuno días antes de la festividad, y ese va a ser el 13 de Adar, que corresponde, vamos a buscarlo acá en el calendario hebreo, va a ser el jueves 25. Vamos a estar haciendo el ayuno de Adar. Es el 13 según el calendario hebreo. Repito, el día 25, calendario gregoriano, día jueves, vamos a estar en el ayuno de Esther. Por lo que los Yehudí, nuestros hermanos, estuvieron en Babilonia. Fue en ese tiempo cuando el rey, por intriga de Amán, acusó a los Yehudí por tener otras costumbres, otra forma de pensar, y eso no lo soportaba Amán. Entonces acusó a los Yehudí para destruirlos como pueblo. Y ahí en esta festividad vemos también la mano del Eterno. Las costumbres de nuestro pueblo, y vamos a leer el libro de Esther en esta semana que viene, primeramente el Eterno, para que nos demos cuenta qué es lo que se relata ahí en la Megilá de Esther. Pero lo invito a que se una con nosotros al ayuno. Es necesario. No es porque sea usted Yehudí, porque algunos no quieren ser Yehudí, dicen, no quieren ser adoradores del Eterno, porque eso es lo que significa Yehudí. Están como Amán en oposición a la verdad. Pero vamos a orar, vamos a pedir siempre por ellos, por aquellas personas que son enemigas, para aquellos que están también a favor. Eso no hay ningún problema en ello. Cada quien tiene su forma de pensar y según su pensamiento él actúa. Y así también habla. Eso lo podemos ver nosotros y meditar que lo que hay en la abundancia del corazón habla la boca. Y si hablamos cosas buenas, eso hay en nuestro corazón. Si hay cosas malas, lamentablemente eso es lo que usted tiene. Entonces, repito, el 25 de febrero vamos a estar en el ayuno de Esther, que corresponde al 13 de Adar. Entonces, para esta semana tenemos el día viernes, que es 26 de febrero. También vamos a estar celebrando lo que es Purim. Y ya para el siguiente mes ya tenemos lo que es las festividades de Rosh Kodesh, Rosh Hashanah, que es el mes de Nisan, el mes de Abid, que corresponde a ese mes. Pero yo también voy a estar dando algunas pequeñas enseñanzas, aunque ya las tengo grabadas hace tiempo. Usted las puede buscar
en el canal de YouTube y también por este canal de la plataforma de Facebook. Ahí la puede encontrar, que hace tiempo ya las hicimos, qué es lo que tenemos que hacer para el tiempo de Pesach, cuando ya se acerca la fiesta, qué es lo que se hace en los 7 días, los panes sin levadura, y luego los bikurim, y ese todo es el proceso de limpieza espiritual que debemos de hacer cada uno de nosotros. Además que lo vamos a estar haciendo físicamente, vamos a estar haciéndolo espiritualmente, porque de eso se trata, de ir limpiando nuestra vasija. Entonces, amado, vamos a estar días antes de Pesach, ya vamos a tener que estar limpiando nuestra casa, y en eso que usted está limpiando su casa, sacando toda la levadura antes de llegar a Pesach, es eso que tenemos que hacer. No se va a poner después de Pesach a estar queriendo limpiar en un día para celebrar los panes sin levadura. No, se tiene que hacer antes de llegar a Pesach. Tiene que ir limpiando todos los gabinetes de su casa, primeramente los de la cocina, porque ahí es donde se acumula más levadura. Luego usted puede ir poco a poco, ya váyase preparando porque ya estamos cerca, tenemos unos cuantos días para llegar a Pesach y a los panes sin levadura. Con un mes de anticipación tenemos que irlos preparando. Ya de ahí, ya estamos listos, ya hemos sacado toda la levadura y celebramos Pesach sin levadura en nuestra casa y también en nuestro corazón. Ir sacando todo eso, porque eso es lo más fundamental. Sí, le mandamos saludo a Mercedes García, a Shalom, Alejen, amada. Y así pues vamos a seguir lo que son las pautas o las indicaciones que nos está dando la Torá para las celebraciones. Y quería aclarar un poco de los temas que hemos estado viendo. Y me gustó uno de lo que es la Haftará de Yitro. Vamos a tocar y repetir por aquellos que tal vez no han captado la idea. Y vamos a ir a Romanos para ver. Estuvimos estudiando, ¿se acuerdan? La Haftará de Yitro. Y ahí el Eterno habla por medio del profeta Yeshayahu y habla sobre el enviado. En ese caso es el profeta que está recibiendo el mensaje y que el Eterno le dice: ¿y quién irá por nosotros? Y ahí ustedes pueden en el capítulo 6 de Yeshayahu ver lo que sucede. Y vamos a leerlo para que veamos lo que sucedió ahí, pero quiero llegar a un término que por qué estoy tocando este tema. Y dice: mi fuerza es ya en ese año que murió el rey Isaías, tuvo esta visión. Y él vio a Adonai, que estaba sentado para casarse por encima del trono del Keset. Estaba alzado, el sublime más bien elevado en sus faldas, que ya estudiamos también que esos son los vestidos que él tenía, que son similares a los vestidos que usaban el Kohanim cuando entraban al lugar Kadosh Kadoshim. Y dice el 2, y los serpatín o los serafines ardían en esa misma palabra. Aparece cuando el Eterno le dice a Moshe que se construya un zarpín. Y repite el Eterno y dice: ¿quién irá por nosotros? La pregunta. Pero vamos a resumir toda la plática que tiene aquí con el profeta Yeshayahu, porque este tema ya lo vimos. Pero parece que algunos no han entendido por qué los Yehudim no han recibido al Mashiach. Pero hay una razón por qué, y lo toca Pablo. Vamos a ir al capítulo 11 de Romanos 11.
Únase conmigo si usted está en casita y vamos a leer el 11:7. ¿Por qué los Yehudí no han recibido al Mashiach? Porque aquí el profeta está tocando ese tema y el Eterno le está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Se está incluyendo él mismo, se recuerda de esa parashá. ¿Y qué es el resultado de ese enviado? Es un paralelo también del Mashiach, porque ahí aparece que Yeshayahu es enviado a dar este mensaje. Y sabemos que Mashiach también es enviado por el Abba al pueblo de Israel, porque es al único que se le prometió Mesías. Los demás pueblos no conocían este concepto de Mashiach. Solo se le ha prometido al pueblo de Israel un Mesías. Y usted lo puede ver en toda la Tanaj, en toda la escritura, que a quien se le prometió un Mesías fue al pueblo de Israel. Y vamos a ir a Romanos, como lo explica el apóstol. ¿Por qué el Yehudí o Benjamín, los que están ahí ahorita en la tierra de Israel, no han podido percibir al Mashiach? Y vamos a ver esto también. Y dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Esa es una pregunta que está haciendo Ray Shaul aquí. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Oiga bien, el Eterno ha escogido a unos que sí han alcanzado la promesa. Y los demás fueron endurecidos. Váyase a Romanos 11 y mediten esta palabra. Entonces, ¿quién ha endurecido a Israel? ¿A quienes que no han recibido al Mesías? Tanto la casa de Yehudá como la casa de Israel. ¿Por qué están endurecidos? Porque el mismo Eterno los ha endurecido. Pero Él tiene su propósito. ¿Por qué? Y vamos a verlo más adelante. Y dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Repito. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim le dio un rúa de estupor. Y aquí Pablo relata lo mismo que Yeshayahu dice en su palabra, en este verso de la Tanaj, que repite lo que el Eterno le dice. Y aquí Pablo vuelve a repetir lo mismo y dice, porque se le ha dado un ruaj de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y dice por medio del Ruach HaKodesh y cita a David, dice David, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. La salvación de los gentiles, de los goyines, de las naciones. Digo pues, pregunta de nuevo, ¿ha tropezado Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a gente de otras naciones, a los goyín, para provocarle a celo. Aquí estamos teniendo la respuesta. ¿Por qué los Yehudí, o la casa de Benjamín también, porque está junto, no han podido ver al Mashiach? Incluso en esta profecía están varios de la casa de Israel también. Porque el Eterno dice, Él es el que ha endurecido el corazón de ellos. Y tienen ojos y no han visto. Y tienen oído y no han podido escuchar. Pero ¿de quién es esta obra? ¿Quién la ha hecho? ¿Quién la ha permitido? Es el Todopoderoso.
Entonces, ¿quién somos nosotros para criticar o para hablar? Estos no pueden, estos están todavía con sus libros, con su idolatría de los libros, porque hasta eso dicen. Cuidado con lo que hablamos. Porque lo mismo hizo Lutero. Lutero los quería convertir. Y como no pudo convertirlos después, lo que él introdujo con un libro que escribió, hablando de los yaudí, queriéndolos desprestigiar, porque lo hizo, habló en contra de ellos unas cosas horribles, diciendo de que eran una cajal, una congregación prostituta. También dijo que los quemaran junto con los libros de ellos, tanto del Talmud y de la Gamará y de todos esos. Eso habló Lutero, el padre según de la iglesia cristiana, que más parece un enemigo, más parece un Hitler. Porque años después de lo que habló Lutero, este hombre lo ejecutó. Todas las cosas que habló Lutero las ejecutó Hitler. Entonces, nosotros, conociendo las escrituras, no vamos a hablar tontera, se puede decir así, porque si no conocemos las escrituras, vamos a hablar cosas que no tienen sentido. Porque la escritura nos está diciendo por qué el Eterno, por qué se ha sucedido lo que ha sucedido de que el judío o el benjaminita no ha entendido quién es el Mesías. Pero es porque el mismo Eterno le ha puesto esa venda. Pero ¿para qué fue eso? Dice, para darle a conocer, para darle la oportunidad al gentil, al que está en las naciones. Pero no quiere decir que Israel ha tropezado. Hay unos quienes dice que también han sido salvos por Gesed, porque el Eterno le ha placido. Han sido escogidos para eso, para mostrarle la verdad. En que han sido pocos, pero han creído. Voy a poner un ejemplo. Cuando vino el Mashiach, quienes fueron escogidos para conocer la verdad del Mesías y que pudieran ver al Mesías, fueron los Shaalías, los 12 apóstoles. Y no fueron ellos los que escribieron el Brit Hadacha junto con Pablo, y todas estas buenas nuevas fueron a las naciones por medio de estos judíos que creyeron. Entonces quiere decir que Israel no ha tropezado, sino que por un tiempo el Eterno le ha puesto ceguera para que se cumpla varios propósitos. También tenemos que meditar en eso de lo que nos está diciendo aquí el apóstol, que se le ha dado para que puedan entrar los gentiles y que se cumplan las escrituras cuando el Mesías va a regresar. Porque está escrito que ahí en el mismo verso que estamos leyendo, que leímos, de Yitro, dice, ¿hasta cuándo, Adón? Y el Eterno le contesta, hasta que ya estén vacías las casas y la tierra esté vacía, que haya la tercera parte de la tierra. Entonces, quiere decir que el Eterno ha hecho este plan. ¿Y quiénes somos nosotros para cambiar el plan del Eterno? Por eso debemos de tener conocimiento de las escrituras para antes hablar cosas sin sentido. Amén. Y vamos a terminar de leerlo. Y dice,
Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero su transgresión vino la salvación a la gente de otras naciones para provocarles a hacerlo. Eso es lo que está haciendo el Eterno. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza para la gente de otras naciones, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros habló gentiles, por cuanto yo soy Chalía, enviado a gente de otras naciones, honro mi servicio, honro mi ministerio, por si alguna manera puede provocar a hacerlo a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Entonces quiere decir, aquí los está diciendo Pablo bien claramente en el capítulo 12, que si esta transgresión que ellos tuvieron es la riqueza del mundo, cuanto más su restauración para Israel. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando venga el Mesías. Hay una profecía que dice que todo ojo lo va a ver. Y ahí describe también todas las tribus que lo van a ver cuando Él venga. Entonces, eso de que va a venir encubiertamente el Mesías, también es otra cosa que no se encuentra en las Escrituras. Los que van a bajar primero va a ser los ángeles a apartar el trigo con la cizaña. Ya cuando esté apartado eso, ahí va a descender el Mashiach. Y ahí lo van a ver todas las tribus, tanto de Israel como los demás. Todos lo van a ver. Todo, por eso la Escritura dice, todo ojo lo verá. Entonces, repito, para aquellos que persisten en lujuriar a la casa de Yehudá y Benjamín, diciendo que ellos no pueden ver al Mesías por sus libros o por su religiosidad. No es eso. Es porque el Eterno ya tiene ese plan. Y si ha permitido, muchos Yehudí han creído en el Mashiach, porque entonces negamos que los chalías, ¿de dónde eran? Eran judíos y creyeron en su Mesías. Pero todo fue preparado por el Eterno. A ellos los escogió con un propósito. Por eso le sugiero, amado hermano, hermana, lea las Escrituras. Y cuando vamos a dar una interpretación tiene que ser agarrando todos los puntos de vista que tiene las Escrituras. No podemos ver solo un solo lado porque no, seguramente hay otro lado de la Torá que no lo hemos visto. Y cuando nosotros logramos ver todos los puntos de la Torá, ahí sí podemos dar una verdadera interpretación. Mientras no podemos interpretar a nuestra forma de pensar o como así nos vino, así decimos. No, es que los yehudí no pudieron creer porque por sus libros, por su esto, nada de eso. Aquí el apóstol lo aclara bien claro que por qué se ha dado esto. No les vaya a pasar lo de Lutero, que quieren convertir al judío, al benjamita, y después se tiren contra ellos. Porque eso fue lo que le pasó a Lutero. Y váyase a la historia de Lutero. Lutero los quiso convertir, diciéndole, este es tu Mesías, este. Pero el Eterno no había destinado eso así. Él ya lo destinó y ya está su plan. ¿Quiénes somos nosotros para criticar al Eterno? Hay que tener mucho cuidado. Y ese era mi comentario de este día.
Y que no se le olvide, amado, esta semana que viene vamos a tener el ayuno el día jueves. Hay que hacer el ayuno de Purim. Entonces, vamos a dar la información de la Parashá Terumá, que significa contribución o ofrenda. Y está en Éxodo, Shemot 25, desde del verso 1 hasta el capítulo 27, el verso 19. Y la Haftará es Primera de Reyes 5, desde el verso 26 hasta el capítulo 6, el verso 13. Y como nosotros somos Mesijim, creemos en Yeshua HaMashiach por Gesed, porque se nos ha dado. Leemos Hebreos 8, desde el verso 1 hasta el 6, y luego leemos Hebreos 9, desde el 23 hasta el 24, y Hebreos 10, 1. Entonces ahí tenemos todo lo que se lee en esta Parashá Terumá. Y vamos a ir de lleno ya para el estudio. Y quiero que comente algo ahí si se está oyendo, amada hermana, para ver si está funcionando el micrófono que tengo acá. Si puede decir que si se está escuchando bien. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bim tovim beratat bedi berehen hanemarim beemet baru atah Adonai habocher batorah umoshe adol Yisrael amo ubim haemet badese. Amén. En el nombre del Mashiach, Yeshua. Amén y amén. Gracias te damos, Abacados, por permitirlos leer tu Torah. Y vamos a empezar en el 5 de Sholomo, primera de Reyes, primera de Malahim, 5:26. Y esta escritura no tiene 26. Las enumeraron diferente. De aquí, de esta Biblia, de esta Torah, de esta Tanaj, es el capítulo 12. Busque el 5:12. Es que viene un poco diferente a la hebrea. La hebrea dice que es del 5:26 y esta dice que es el 5:12. Pero es en los mismos capítulos. Vamos a leer y dice: Yahweh pues dio a Sholomo sabiduría como le había dicho, y hubo shalom entre Hirán y Shalomo, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Sholomo decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Perdón. Aquí cuando dice leva, a otros dicen que era como tributo. Pero la verdad es que era como algo como que el rey Hirán, le dio hombres para trabajar en el templo. Y aquí le llaman leva, otro le dicen tributo, y así sucesivamente. Pero se trata de personal para construir el templo. Y dice el 13, y el rey Sholomo decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. ¿Notó? Ahí podemos ver de que esta escritura la traduce como leva y otros la traducen como tributo. El Eterno le da la sabiduría a Sholomo. Como había dicho, fue la paz entre Hirán y Sholomo, hicieron un pacto entre los dos. Incluso, si leemos un poco antes de lo que estamos comentando acá, Hirán conocía ya a David y habían sido buenos amigos. Entonces no hubo nada de peleas entre ellos. Es más, Hirán se
se alegró cuando se dio cuenta que Shlomo era el rey de Israel, porque era un hombre muy sabio Shlomo. Luego dice que subió el rey Shlomo y puso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30,000 hombres. Como le digo, se trata de intercambiar hombres. Eso era lo que estaba hablando del tributo. No se vayan a imaginar que es dinero. En este caso no es dinero, sino que es personal, de personas para trabajar en lo que es el Mizkan. Los cuales, dice 14, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa, y Adoniram estaban encargados de aquella leva. Entonces aquí Shlomo enviaba al Líbano 10,000, y luego así el otro grupo, y iban otros 10,000, y luego iba el otro grupo, se turnaban entre sí, y 2 meses estaban en su casa cada uno de ellos, de los grupos, y un mes iban y trabajaban en lo que era la caldera de acá, de lo que está mencionando aquí el texto. Y dice, sin los principales oficiales de Shlomo, que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenía a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Shlomo y los de Hirán y los hombres de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cartera para labrar la casa. Entonces, amado, aquí los principales oficiales de Shlomo eran los que estaban encargados de la obra, 3,300, los cuales tenía a cargo el pueblo. Ellos eran los que se encargaban de dar todas las instrucciones, además de que el Shlomo era el que estaba también pendiente de todas esas cosas, porque él fue el que hizo el trato con Hirán, y todo ese personal llegó para ayudarle a lo que es la construcción del templo. Y vamos aquí al 6.1, y dice, al cabo de 480 que los israelitas salieron de Egipto, en el año 4 del reinado de Shlomo, sobre Israel, en el mes de Sib, que es el segundo mes del mes de Sib, es el mes del Lar, Shlomo comenzó a edificar el templo para Yahweh en el templo que construyó el rey Shlomo para Yahweh. Tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El hall que ocupaba el frente del santuario, la fachada, tenía 20 codos de largo, ocupando todo el ancho del templo. La Helya tenía 20 codos de largo, ocupando todo el ancho del templo. Y el ancho era de 10 codos, estaba ubicado al frente, o sea, al este del templo. Para el templo hizo barbacadas, como ventanas cerradas. Eran ventanas estrechas por dentro, tipo cono, aconadas, y amplias por fuera, cuyo propósito era limitar la luz que entraba a la casa de Yahweh desde el exterior, para que el templo no actuara como centro receptor de energía externa, sino como centro de emisor de la energía divina del Todopoderoso. Aquí vamos a ver que el Shlomo empieza al año 480 del reinado cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, y el cuarto está registrando acá las escrituras que en el cuarto reinado de Shlomo se empezó a construir, dándonos una fecha exacta de cuándo empezó la construcción del primer templo. Y dice el 5, contra el muro del templo, los muros del templo alrededor del santuario, del Heijal y del santuario interior, construyó un anexo de 3 pisos con recintos
estos anexos estaban apoyados contra la parte exterior del muro, o sea, afuera, dicha pared era escalonada. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, y del medio 6 codos de ancho, y el tercer 7 codos de ancho. Y eso era porque el muro estaba escalonado por el lado de afuera, para lo que los listones se separaban entre piso y piso del anexo. No se incrustaban en los muros del templo, sino que se apoyaban sobre los escalones. Eso evitaba hacer grandes agujeros en los muros para incrustar los listones, y también evitaba profanar la santidad de los muros. Y el codo mide casi 45.72 o varía entre 51.5 centímetros. Usted entonces ahí tome las medidas, vaya haciendo multiplicación, porque la vez pasada se los di cuando di la paracha de este terumá. Ahí están las medidas exactas en centímetros, porque aquí están en codo. Pero cuando usted agarra un codo y lo multiplica por 45.72, ahí le da cuántos centímetros es, cuánto le sale. Porque ese es la medida de uno de los codos. Y aquí está hablando de 60 codos, de 10 codos, de 30 codos. Entonces ahí usted tome la medida de cada codo. Y cada codo es 45.72 a un equivalente como de 51.5 centímetros, más o menos. Y dice el 7. El templo fue construido de bloques enteros de piedra cortadas y tomadas directamente en las canteras, de modo que ni martillo, ni hacha, ni ninguna herramienta fue ocupada para cortar. Entonces, aquí también nos damos cuenta que los príncipes que estaban con Shlomo sobre la obra, nos dice la cantidad de los príncipes que estaban trabajando en esto, eran de 3.300 del pueblo. Y la obra la comandaba el rey David, y mandó el rey David a que trajesen grandes piedras preciosas para los fundamentos de la casa, y piedras talladas. Todo era de gran calidad, todo era lo mejor. Aunque la casa no fue tan grande, pero era lindísima, porque no ocuparon estos calderos, estos hombres que llegaban a cortar la piedra. Se dice que era tan exacta la medida que cuando la llevaban y la transportaban para allá, no necesitaba usar herramienta de hierro, ni nada para golpear, ni para nada. Quedaban exactamente el corte una con la otra. Hasta eso el Eterno tiene cuidado. Por eso manda a que cuando le construyan altar o construyan el templo, no se ocupa herramienta de golpe ni de nada de eso. Va exactamente la piedra y encajaba con la otra. Y dice el 8, y la entrada del recinto central del piso interior estaba sobre el lado sur del templo, y por esa escalera en caracol se subía el piso al medio, y de ahí el tercer piso. Tenía como un caracol. Así que el rey Shlomo construyó el templo, y al terminar lo hizo con cielo raso de paneles de madera decorativa y un techo de madera de cedro. Construyó el anexo a lo largo de todo el muro del templo. Cada piso del anexo tenía 5 codos de altura, techo del anexo con madera de cedro. Entonces, después que se terminó todo esto, y se ve que fue el Eterno que estuvo entre todos los edificadores, tuvo cuidado hasta del corte de las piedras, qué es lo que se ponía en el templo. Y vamos a ver qué es lo que le dice en el capítulo 11. Y dice, se le reveló a Shlomo la palabra de Yahweh, de Yehei Bahei, que decía, en cuanto a
este templo que está construyendo, si sigues mis decretos y cumples mis leyes y obedeces todos mis mandamientos, yo te conduciré en ellos. Entonces, yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David. Respecto de ti, yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Después de todo, el texto acá nos está diciendo que Shlomo escuchó la palabra, la dabar del Eterno. ¿Y quién es la palabra? Repito, por aquellos que se les olvida quién es la palabra, es Yahshua es la palabra. Y repito, para aquellas personas que se les olvida y ponen a Yahshua como que es otra persona o que Él solo vino para morir por nosotros. Y no fue así. Él estaba desde siempre. Él es uno con el Eterno. Y aquí la palabra dice que le habló a Shlomo y le dice, si tú obedeces y andas en mis mandamientos, en mis decretos, y cumples todas mis leyes y obedeces, porque eso tiene que también estar junto, no solo es de hacer para que me vean o para aliviar mi conciencia, no, esa obediencia tiene que entrar también junto con lo que usted está haciendo, para que haya bendición. Y aquí el Eterno le dice, si tú haces esto de obedecer, de cumplir todos mis mandamientos y mis decretos, y aquí no le quita nada a Shlomo, le dice todos, entonces yo voy a cumplir. Y es que así es como trabaja esto, que el Eterno pide obediencia para podernos cumplir las promesas, las palabras que ha hablado en la Torá, a través de todos los profetas y de toda la Tanaj. Lo que pide Él es obediencia, primero que todo, y después viene lo demás, para poder Él cumplir sus promesas. Ese es el requisito, que no se nos olvide. Que no solo es de obedecer, sino que también de cumplir. Y luego dice, el Eterno cumplirá sus promesas. Es maravilloso y es claro el Eterno con lo que nos habla. Y vamos, ya que nos quedó un poquito de tiempo, vamos a ir porque esta Haftará es bien pequeña, hasta aquí llega hasta el 11. El capítulo 6 de Reyes, y vamos a ir al Brit Hadashah, que tenemos un poquito de tiempo. Vamos a leer el 8:1. Usted está en casa, vaya conmigo. Mire que necesitamos leer las escrituras y con el Ruach HaKodesh que nos ayude para poderlas interpretar. Y no interpretar a nuestra manera, sino como está escrito. Aunque la Torah tiene muchas formas de verla, pero siempre hay una línea que no nos podemos salir del Pechab. ¿Y cuál es el Pechab? Es el literal, no nos podemos salir de ahí. Hay muchas interpretaciones, pero del Pechab no los podemos salir. Y el Pechá es el literal, y el literal es el que nos guía para no interpretar mal las escrituras. Vamos a ir a Hebreos. Y les quería decir también que vamos para los hermanas que se reúnen conmigo, vamos a estar hablando
para prepararnos para Pesach. Vamos a el 8.1 y dice así, hablando acá el apóstol, ahora bien dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Cohen Gadol, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los Shamaim, servidor del lugar Kadosh, del Mishkan, del templo, y de aquel verdadero Mishkan que levantó el Adón y no el hombre. Miren acá Pablo, a Shaul, está hablando de que el Mashiach es el verdadero Cohen que está ahora en los Shamaim, sentado en el trono de la majestad. Aquí ponen majestad, pero cuando vamos a la palabra, también significa el poder de Elohim. Entonces el Mashiach se sentó en el trono, no hay otro, no hay dos tronos. No hay dos tronos, uno para Elohim y otro para el Mashiach, no. Él mismo se sentó en el trono, porque aquí lo dice Shaul. Y a quien se sentó a la par, dice, del poder. Está hablando del Ruach HaKodesh. Y como el Ruach no tiene cuerpo, ahí se sentó el Mashiach. A la par del poder del Ruach HaKodesh. Entonces bien claro nos está hablando de que no son dos dioses, ni son dos personajes, sino que el mismo que agarra el poder para ser Cohen es el mismo que se sienta en el trono. Y aclara y dice, y que ese que el Eterno levantó es el verdadero Mishkan, como diciendo, el cuerpo del Mashiach es el verdadero Mishkan que el Eterno levantó y no hecho con mano de hombre. Porque el Mishkan es el cuerpo del Mashiach. Porque si nosotros estudiamos el Mishkan, viene siendo como una figura de un hombre. Vemos la garganta, la cabeza, el corazón, los brazos, todo el cuerpo. Ahí estamos viendo la figura de un hombre. Y aquí el Shaul los aclara que el Mishkan que no fue construido con mano de hombre es el Mashiach. Repito, servidor del lugar Kadosh y del verdadero Mishkan que levantó el Adón. ¿A quién se está refiriendo? Al Mashiach. Porque todo Cohen Gadol es designado para presentar Minjot y Sebaquín, por lo cual este Cohen Gadol también tiene que tener algo que ofrecer. Así que estuviste sobre la tierra, sobre la Ares, ni siquiera sería Cohen, habiendo aún coanines que presenten los korbanot según la Torá, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas de los Shamaim, como se lo advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces aquí el Mashiach viene siendo servidores, pero de los Shamaim, porque Moshe hizo una figura de todo lo que estaba allá, lo hizo acá. Para el servicio de los levitas. Ellos iban a hacer el servicio. Pero en los Shamaim, quien los va a hacer y quien los está haciendo, era el Mashiach. Amén. Pero ahora dice, tanto mejor servicio es el suyo, cuanto es un mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí es donde se equivocan y dicen, Yahvé es un nuevo pacto. Pero aquí en español no vemos que es Hadasha. Es un pacto renovado. Y quien lo renovó fue el Mashiach.
Amén. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Por qué? Tenía que haber un segundo. ¿Falló el Eterno de dar el pacto? No. Quien falló fue el hombre. Entonces tuvo que rectificar el pacto. Porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Yahudá un pacto renovado. Entonces el Eterno sabía que Israel se iba a extraviar, sí sabía. Pero no es que vamos a poner al Eterno que tenía un plan B. No, él ya sabía. Y él ya había predestinado un pacto renovado por medio de Mashiach. Es más, dice que ya el sacrificio de Mashiach ya había sido antes de la fundación del mundo. Ahora pensemos qué maravilloso es nuestro Creador. Pero Él lo que quiere es que nosotros tengamos la disponibilidad o las mejores intenciones para ejecutarlas, no que agarremos el camino equivocado, porque siempre está pensando que nosotros hagamos lo correcto. Él espera lo mejor de sus hijos, que escojamos las cosas bien que Él ha dado, porque así es un padre. Él espera lo mejor de sus hijos. Igual es Él en ese aspecto. Es igual. Él espera que tú, amado hermano, amiga, hermana, escoja lo mejor, lo que Él nos ha dejado, el camino de la Torá. Y dice, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice, y repite lo que yo estoy repitiendo de nuevo, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, aquí rectifica por qué fue que está haciendo otro pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice Yehei Bahei. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yehei Bahei. Pondré mi Torá en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim. Entonces, ¿cuál es el otro pacto que el Eterno va a hacer? ¿Cómo es que lo va a renovar? Va a poner la Torá en nuestro corazón. Y no va a ser otra Torá. Porque aquí habla de Torá. No es que va a dar otra Torá, porque Él ya dio la Torá. Lo que va a hacer es que la va a escribir en nuestro corazón. Esa es la evidencia del nuevo pacto. Por eso, aquellos que han recibido la Torá ya están en el nuevo pacto. Pero aquellos que solo han recibido las bendiciones, porque no quieren nada con Torá, entonces no se ha escrito la Torá en sus corazones y por lo tanto no tienen la evidencia del pacto. Y cuando nosotros tenemos la evidencia, porque aquí dice que Él la va a escribir en la mente y en el corazón, las escribiré. ¿Quién las va a escribir? El Eterno mismo. Entonces ahí yo seré su Elohim para ustedes. Pero ¿cuál es el requisito del pacto? Tener escrita la Torá en nuestro corazón. Y quien la va a escribir es el mismo Eterno. Él mismo la va a escribir. Y no se crea que es otra Torá, porque también han interpretado eso. Ya ve, va a dar otra Torá. Es la misma Torá. Porque la Torá es eterna como el Eterno mismo. Yehei Bahei. No hay otro. Amén. Y ellos me serán a mí por pueblo. Él será mi Elohim y yo seré su pueblo. Todos los que creamos
los que tengamos la evidencia de que tenemos la Torá escrita en nuestro corazón. Y ninguno, dice, enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce allá, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el menor de ellos. Y algunos dicen, yo ya conozco al Eterno. Yo ya no necesito que nadie me enseñe. Esto se va a dar, claro que sí, pero se va a dar en el momento que conozcamos vista a vista al Eterno, porque lo vamos a lograr ver. Todos aquellos que entren, lo vamos a ver, porque lo dice Revelaciones, me verán tal como yo soy. En ese momento ya no vamos a necesitar que nos digan, conoce al Eterno, porque ya todos me conocerán. Eso se va a cumplir en ese momento, no ahorita, porque ahorita no se ha cumplido eso, no todos lo conocen. Hay muchos que todavía están tambaleando, si creo o no creo, es verdad o no es verdad. Así están. Es más, algunos ya hasta escupieron la Torá, escupieron al Mashiach y se fueron a buscar los Baales. Esa es la realidad. Aunque no le guste, amado. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Aquí el Eterno promete todas esas cosas lindas que nos esperan. Al decir, pacto renovado ha hecho antiguo el primero, y lo que está haciendo hecho antiguo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí es donde dice, ya ve, el pacto antiguo ya no vale. Y que el nuevo es el que vale. El Mashiach cuando vino, él fue el que renovó el pacto. Entonces dice, ya hizo a un lado, pero no quiere decir que la Torá la hizo a un lado, sino lo que había hecho el pueblo. Todas esas transgresiones, porque nótese bien lo que dice. Antes de que diga el apóstol eso, dice, ya no me acordaré de los pecados, la transgresión de la Torá, las iniquidades que sabiendo la Torá algunos siguen haciendo lo contrario. A eso le llama iniquidad el Eterno. Entonces, ¿a qué es lo que está diciendo? Ya lo tomó por viejo, y que lo nuevo es cuando nosotros ya estamos en el nuevo pacto con Mashiach y los conducimos según la Torá. Ya no estamos en las mismas transgresiones ni en los mismos pecados del pasado. No quiere decir que ya la Torá ya no es, porque le repito, el Eterno es eterno. Su palabra es eterno. Amén. Ahora bien, dice el 9. Estoy hablando de Hebreos para aquellos que si quieren agarrar su escritura y empezarla a leer. Y no caigamos en ese error de decir, ay, yo ya me la sé. Porque si ya la supiéramos o la podemos repetir también, como loritos, pero si no la hacemos estamos en el mismo error de no saberla. Porque aquí es de saberla y hacerla. No solo es de decir, ay, yo ya me la sé, la Torá, ya me la sé, y no hacer nada. Amén, amado hermano. Así es esto. Aunque no nos guste, así es. 9.1 y dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un Mizcán terrenal, un templo, porque el Mizcán estaba dispuesto así. En la primera parte llamaba el lugar Kadosh. Aquí el rey Shaul, conociendo bien Torah, él relata todas las partes de la Torah y dice que el primer lugar estaba el lugar Kadosh, el lugar separado, el más puro de los puros, porque ahí estaba la presencia. Estaba el candelabro,
la menorá, la mesa y los panes de la proposición. Y en el segundo velo estaba la parte del Mizcán llamado el lugar Kadosh Kadoshim. Ahí es donde estaba el arca. Ahí estaba apartado el lugar del incienso y el arca del pacto, la cubierta de oro por todas partes, en lo que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todo estaba ahí. Y sobre ella los querubín, que fue lo que vimos en la parashá de esta terumá. Estaba los Kohanim, los Mizkan, perdón, los querubín estaban arriba del arca, como lo describe la parashá. Estaba encima del propiciatorio. Y aquí él dice que ahora no puedo hablar de los detalles, pero bien nos describió casi todo lo que había, lo más principal, que era el lugar Kadosh Kadoshim y el lugar Kadosh. Y dice el 6, y así dispuestas están estas cosas en la primera parte del Mizcán, entre los Kohanim continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el Kohen Gadol una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Ruach HaKodesh a entender con esto que aún no se había manifestado el camino. ¿Por qué dice el Rey Shaul que no se había manifestado el camino? Porque todavía no había venido el Mashiach, pero el camino ya estaba. Nada más que no se había dado a manifestar. No se había manifestado, porque el Mashiach todavía no había venido, según lo que dice acá el apóstol, que no se había manifestado el camino, porque el Mashiach en ese tiempo todavía, cuando se hacían los servicios de culto en el templo, estaba cubierto ante los ojos del Cohen, porque todavía no había venido Mashiach. Ya después, cuando ya se manifestó el Mashiach, ya se dio a conocer el camino. Amén. No se había manifestado el camino al lugar, el Kadosh Kadoshim, entre tanto que la primera parte del Mizcán estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces aquí lo vuelve a decir, que por qué no se había manifestado el camino. Porque no había venido Mashiach, y luego porque estaba el Mizcán presente todavía. Y sabemos que el Mashiach vino en el año 4 y que el Mizcán fue destruido en el año 70 por Tito, el emperador. Allí se manifestó más el camino del Eterno. No porque eso ya estaba. Si lo vemos del contexto que nos está hablando Pablo, que a la vista humana estaba cubierto, no estaba mostrado. Pero cuando ya se quitó todo eso, se dio a conocer. Porque el Mashiach mandó, acuérdense, ir por el mundo, a los confines de la tierra, y llevar este mensaje. Mostrarle el camino a los gentiles. Primero dice, empezar por Jerusalén y luego hasta los confines de la tierra. Y dice el 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta la minjó y sebajín, las ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas oblaciones, ordenanzas acerca de la carne expuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, ¿era necesario hacer estas oblaciones, ordenanzas? La carne sí, porque dice, hasta este tiempo de reformar todas las cosas. Hasta ahí se va a dar, se tenía que dar, porque aquí el apóstol, esta carta se hizo antes que fuera destruido el templo, porque habla de las partes del templo. Pero dice, esto consistía en comida y bebida, diversas oblaciones, ordenanzas de carne, pero hasta este tiempo de reformar todas las cosas.
Ya cuando se destruyó el templo, dice que iba a reformar todas las cosas. ¿Quién? El único que podía hacer reforma de todo eso era el Mashiach. Sí. Y vamos a entender también esto, porque también está profetizado que se va a hacer el tercer templo. Pero esto es para que se cumpla la palabra. ¿Por qué es necesario? Porque está profetizado que iba a venir el hombre de perdición, el falso Mesías, y se sentará, dice, como diciendo yo soy Elohim, porque eso es lo que aspira el antimachilla. Y vamos al 11, y dice aquí, pero estando ya presente Machilla, el coengador de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Mizcán, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Aquí se va más allá Pablo y dice, pero ya es tanto presente Machía. Ya no está hablando de un Mizcán hecho de manos de hombre, sino el Mizcán hecho por el Eterno, que él lo hizo, no hombre alguno. Y es el perfecto Mizcán, no hecho de manos, vuelve a decir, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Esto una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenido perpetua redención. Amén y amén. Aquí hemos terminado, amados hermanos. Espero que hayamos entendido un poco de lo que yo le quise transmitir en esta Haftará. El perfecto Mizcán es el Mashiach y no hecho por manos de hombre. Y él mismo se dio como lo que se hacía en el templo de las ovejitas, que se hacían sacrificio para perdón de pecados, pero por un año. Dice aquí que la sangre del Mashiach fue el que dio perpetua redención. Maravilloso. No nos queda, amados, sino de aceptar el sacrificio de nuestro Mashiach y pedir por la casa tanto de Israel, de aquellas personas que no reciben la Torá, quieren al Mashiach, pero no quieren Torá, y aquellos que tienen Torá y no quieren a Mashiach, porque aquí está en la profecía eso. Ve y diles, ojos que no ven, oídos que no oyen, para que no entiendan y se arrepientan. En síntesis, en mis palabras se lo digo. Aquí en eso está tanto la casa de Israel como la casa de Yehudá. Y el Eterno sabrá, y a través también de las Escrituras nos da una pequeña reseña de qué es lo que va a suceder al final de los tiempos. Con eso lo dejo, amado, con esta enseñanza. Espero que sirva de aporte para usted y que el Eterno le bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom ubraja, paz y bendiciones. Shalom.